Iniciamos nuevamente con sistema nervioso autónomo. Hemos aprendido algunas cosas del sistema nervioso autónomo que se compone de fibras, neurotransmisores y receptores y que es parte de los dos sistemas, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Sus efectos y efectos dependen de si es en el sistema nervioso periférico o si es en el órgano efector. Hablando del sistema nervioso periférico, es decir, en los ganglios y en las terminaciones nerviosas, hemos aprendido que prácticamente siempre el receptor preganglionar es la acetilcolina. Y en el caso del sistema nervioso simpático, casi siempre el neurotransmisor postganglionar es la noradrenalina, a excepción de las glándulas sudoríparas, que siempre será el neurotransmisor postganglionar acetilcolina. Y sabemos que los receptores se van a encontrar en todos los órganos inervados, ya sean del sistema nervioso somático o el sistema nervioso autónomo. ¿Qué tenemos que está inervado por el sistema nervioso simpático? Vasos sanguíneos, corazón, glándulas sudoríparas y médula suprarrenal. Y de las glándulas salivales y los genitales siempre van a ser inervadas por el sistema nervioso simpático. Para algunos efectos, como vimos, el parasimpático es muy importante en la erección. Y sabemos que en la eyaculación pues es parte del sistema nervioso simpático. Bien, ¿cómo y a partir de qué se sintetiza acetilcolina? Bueno, se sintetiza la acetilcolina en prácticamente todas las terminaciones nerviosas. ¿A partir de qué? De colina y ácido acético. Y se hidroliza gracias a una enzima que es la acetilcolinesterasa. Una vez usada la acetilcolina, esta acetilcolinesterasa destruye a la acetilcolina en esas dos moléculas. En colina, que se reabsorbe en la terminación nerviosa para su nueva utilización, y ácido acético, que es el otro componente del neurotransmisor. ¿Qué pasa cuando entra en su receptor? Bueno, existe una salida de sodio, entrada de potasio y calcio. Y esto hace una activación de la membrana celular. ¿Qué de la síntesis de noradrenalina? Esto es una cadena enzimática un poco más compleja, cuyo factor determinante y primer paso es la existencia de tirosina. Esta se hidroxila en dopa, la dopa se descarboxila en dopamina y esta dopamina tiene su transporte hacia las vesículas terminales, donde la dopamina es hidroxilada por otra enzima produciendo noradrenalina y esta noradrenalina es metilada y finalmente producida por adrenalina. Todo eso dependiendo de la corteza frontal y locus coeruleus, que hasta acá llegan, esto es en el sistema nervioso central, y llegan en toda esta vía hasta su secreción y los órganos efectores. ¿Cuál es el factor limitante en la producción de noradrenalina? Es la tirosina, es decir, la existencia de tirosina. Se produce tanta tirosina, que es un aminoácido esencial, se produce tanta noradrenalina como tiroxina exista. Y esta es la vía de monoaminas, que es muy importante la aprendan para su práctica médica profesional. Dicho sea aparte, hay médicos que nunca se aprenden esa cadena de monoaminas y es muy importante porque hay fármacos que actúan tanto en su producción, inhibición, para favorecerla o limitarla. Y en las terminaciones nerviosas, esa noradrenalina es inactivada por la monoamina inhibidores de la MAO. Esto hace que se vuelva en metabolitos inactivos y vuelve la, la reabsorción de los metabolitos inactivos
para su nueva producción. Y bueno, sabemos que la terminación de la noradrenalina en los vasos, más bien en las terminales nerviosas, se hace a partir de 3 pasos. Por destrucción, por difusión hacia los demás tejidos y por recaptación. Y sabemos, después de toda esta introducción, que el efecto total de ambos neurotransmisores, como acetilcolina y noradrenalina, depende del neurotransmisor al cual se unen. Y aquí este pequeño esquema está lo que hemos dicho en los cuadros sinópticos, los efectos antagonistas de ambos sistemas sobre los diferentes efectores. Guárdenlo ahí en sus computadoras porque está toda la explicación que ya hemos dado. Vamos a ver un poquito de los reflejos autónomos que se producen o que son mediados por el sistema nervioso autónomo. ¿Qué reflejos existen? Existe el reflejo cardiovascular y de los cardiovasculares sabemos que sirven para varias cosas, para controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Esto el sistema nervioso autónomo lo regula por medio de receptores situadas en las paredes de las arterias carótida interna y el callado aórtico. Y el reflejo vasoreceptor que se extiende hacia el tronco del encéfalo para inhibir los impulsos simpáticos y destinados al corazón y excitar el parasimpático. Y esta excitación nos da el descenso de la presión arterial a la normalidad. Esto es decir, no puede existir a alguien que se le suba tanto la presión por algún mecanismo y esa presión pueda mantenerse completamente elevada. Cuando llega a un punto límite en los vasoreceptores, ese punto límite echa a andar el sistema nervioso parasimpático, bajando la presión arterial y frecuencia de contracción. Obviamente, como hemos visto, el sistema nervioso simpático, es decir, noradrenalina, nos mantiene despiertos, atentos, activos y prestos a la acción, y el sistema nervioso parasimpático es el sistema del reposo, de la digestión, del sueño, y el sistema nervioso parasimpático, es decir, respuesta vagal principalmente en las vísceras, es el que nos da el sueño y el reposo. Los reflejos digestivos que generalmente, predominantemente los dan los órganos simpáticos. Vamos a ver. Controlan la parte superior del tubo digestivo, es decir, hasta la flexura esplénica. Estos reflejos reciben señales de nariz, boca, núcleos salivares, glomerular y vagal del tronco encefálico, dado por impulsos nerviosos parasimpáticos a glándulas secretadas y la boca del estómago. Es decir, el sistema nervioso parasimpático es quien nos da la secreción de saliva y la secreción de ácido gástrico para la digestión en relación a estímulos recibidos en los órganos periféricos como son la boca y los núcleos salivares, esto dado por el sabor. Controlan el recto, es decir, después de la flexura esplánica, las señales van a la porción sacra de la médula espinal, acuérdense. Esta es la parte craneal del parasimpático y esta es la parte sacra del sistema parasimpático. Es decir, las señales van a la porción sacra de la médula espinal y la revuelve en forma de una contracción del recto y de la parte inferior del tubo digestivo. Otros reflejos autónomos que son muy importantes y son combinados entre simpático y parasimpático. El reflejo de la vejiga. Hay impulsos a la médula sacra que contrae la vejiga y relaja los músculos, relaja los músculos de los esfínteres, facilitando la micción. Y los sexuales ya los habíamos explicado un poquito antes, son activados por estímulos psíquicos del cerebro a estímulos de los órganos sexuales.
Estos impulsos convergen en la médula sacra y la erección está dada por vasodilatación de los cuerpos cavernosos del pene y la eyaculación por parte del sistema nervioso simpático. ¿Qué pasa cuando existe una descarga masiva? Todos los componentes del sistema nervioso simpático descargan a la vez, es decir, formando una unidad completa. Sucede cuando se activa el hipotálamo ante situaciones de miedo, temor o dolor intenso, resultando reacción por todo el cuerpo llamada respuesta de alarma o estrés. Y bueno, este dibujo que está caricaturizado me gustó mucho para explicar todos los efectos del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático te alerta, da dilatación de pupilas, sequedad de lengua, hay mayor flujo a los músculos esqueléticos preparándose para correr, puede haber contracción de esfínteres, por eso la gente se orina o se defeca cuando tiene miedo. Hay taquicardia, es decir, aumenta la frecuencia de contracción, limita el flujo de sangre a órganos innecesarios como la piel, por eso nos ponemos pálidos, y hay sudoración en partes específicas para tirar calor, como la palma de las manos. Y este es del sistema nervioso parasimpático, que es el que predomina en la noche y predomina en los momentos de siesta y predomina en los momentos de digestión, que está mediado básicamente siempre por acetilcolina. El efecto depende de la cantidad y de la acetilcolina y de la calidad y cantidad de receptores del tipo de que ya hemos explicado. Esto aplica también para el sistema nervioso simpático. ¿Qué hace el sistema nervioso parasimpático? Contrae las pupilas, disminuye el flujo sanguíneo al cerebro, por eso da sueño, hay vasodilatación de la piel, se pone uno rojo, disminuye la frecuencia cardíaca, relaja esfínteres, estimula la motilidad y de secreciones digestivas. Aprovecho para decirles que este dibujo, para decirles que si este hombre que ven caricaturizado se despertase rápidamente y se levantara, pudiera caerse porque predomina el tono simpático y la presión está baja y no hay fuerza de contracción, y a eso después los cardiólogos los andamos viendo junto con los neurólogos, se le llama síncope vasovagal, es decir, pérdida del tono postural favorecida por disminución de la fuerza de contracción del corazón y vasodilatación arterial. Y eso se llama disautonomía, es decir, una mala conexión del sistema nervioso autónomo entre parasimpático y simpático. Bien, ¿dónde están los controles del sistema nervioso autónomo? Principalmente en el tronco encefálico, pero recordemos que la corteza límbica también se encarga de estas funciones. ¿Qué controla en funciones automáticas? Presión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Y se dice que existen centros neumotáxico de la aceleración cardíaca y el centro respiratorio en el tronco encefálico, particularmente en la formación reticular activadora ascendente. El hipotálamo lo tenemos básicamente como el órgano central de control, claro, favorecido por la corteza límbica. Sabemos que la parte anterior controla la parte parasimpática del sistema y la parte posterior la parte simpática del sistema. Y también este hipotálamo nos da control sobre la hipófisis y los cuerpos mamelares para la secreción de ciertas hormonas y o neurotransmisores. Y bueno, ¿cuándo el sistema nervioso simpático reacciona de forma masiva? Cuando hay miedo y dolor intenso, se activa el hipotálamo y el resultado es una respuesta de alarma. Cuando hay un dolor intenso, se activa masivamente y entonces en ocasiones entra el sistema nervioso parasimpático y la gente se desmaya. Ese es el motivo por el cual la gente se sincopea cuando le sacan sangre o cuando tiene un dolor extremo. Es decir, son personas que no tienen bien regulado su sistema nervioso autónomo y tienen un poco de disautonomía.
Esta activación afecta a las porciones distales. ¿De qué forma? Da regulación térmica, control de sudoración y flujo sanguíneo de la piel, los reflejos simpáticos, disfunciones y reflejos locales. Estos son de carácter más localizado, como ya lo explicamos. Y bien, así funciona el simpático, y el parasimpático da una respuesta mucho más reducida a ciertas partes específicas, porque como vimos es un sistema mucho menos distribuido que el sistema nervioso parasimpático. Es decir, el sistema nervioso simpático tiene una distribución a través de toda la médula espinal, y el sistema nervioso parasimpático tiene un menor tipo de distribución solo en la parte craneal y la parte sacra. ¿En qué interviene? En reflejo cardiovascular, secreción de glándulas, reflejo de vaciamiento rectal, y existe una frecuencia asociada entre funciones parasimpáticas muy afines. Bueno, esta diapositiva nos explica las respuestas del sistema simpático, para que ustedes lo recuerden siempre. Siempre que existe una descarga masiva del simpático, nos aumenta la presión arterial, el flujo sanguíneo se redistribuye a los músculos, hay una disminución del flujo sanguíneo a la piel, las tasas del metabolismo se elevan, la contracción de glucosa también, hay mayor glucosis hepática, hay mayor fuerza muscular, hay mayor actividad mental y la velocidad de coagulación aumenta. Todo esto permite una actividad física más extenuante. Y bueno, los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso simpático son noradrenalina, adrenalina, fenilefrina, salbutamol, y dependiendo de esto, bueno, pues del tipo de receptor. Muy específicamente, el salbutamol es un simpático mimético específicamente sobre los receptores beta 2 que están en el pulmón y nos causan broncoconstricción. Y un ejemplo en contrario sería por decir el propanolol, que causa efectos sobre los beta 1, aumentando la fuerza de contracción, pero también sobre los beta 2 del pulmón, y que esto quiere decir que no es selectivo, y entonces podemos estar dando propanolol como un fármaco para la presión arterial con un buen efecto, pero también bloquea los beta 2 y les va a causar asma. ¿Qué otros fármacos limitan la función del sistema nervioso simpático? Como son efedrina, tiramina, anfetaminas. Las anfetaminas los excitan, hace que se produzca mayor actividad mental, parecen estar más. ¿Y por qué hago hincapié en las anfetaminas? Porque muchos alumnos de medicina usan anfetaminas de todo tipo, para estar más atentos, y se pueden producir efectos adversos como taquicardia e incluso paro respiratorio por exceso de estimulación del sistema nervioso central. ¿Y qué fármacos bloquean la actividad adrenérgica? Son muchos, ya había mencionado uno, el propanolol. Hay que estudiar bien farmacología, siempre recordando sus clases de sistema nervioso autónomo. ¿Y qué fármacos activan el parasimpático? La pilocarpina, la metacolina. ¿Y qué fármacos potencian los anticolinesterácicos? La neostigmina, la piridostigmina, que inhibe específicamente a la enzima que degrada a la acetilcolina, produciendo mayor activación del sistema simpático y mayor fuerza muscular. Bueno, estas últimas diapositivas son para que las analicen con calma para sus clases, y obviamente me despido de ustedes, no sin darte las gracias. La foto es para que me conozcan en esta distancia y que les vaya muy bien en sus clases de medicina. Estos son mis datos de contacto, mi correo. Me pueden escribir cuando gusten por alguna duda para poder ponernos de acuerdo. Si quieren anotar mi teléfono, es el 55 29 66 8859 por cualquier duda. Siempre estaremos pendientes para poder ayudarles. Muchas gracias.